Pues considerando que ya se encuentra una nueva administración y que Andrés Manuel López Obrador ya se encuentra de salida, sería bueno detenernos un poco y revisar cuáles son de algunas estadísticas, a mi juicio, las más importantes y las que más revelan objetivamente cómo se desempeñó un gobierno, fuera de discursos tanto a favor como en contra, fuera de discursos tanto fatalistas como triunfalistas, realmente cómo fue el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Lamentablemente, aquí hay que considerar unas cosas. Todavía no tenemos todas las estadísticas hasta el 2024. Esas van a tardar en llegar. Tenemos generalmente hasta por ahí del 2023 o 2022. Pero eso ya nos puede dar una idea de cómo estaban las tendencias de su gobierno. O sea, por lo menos tenemos hasta 4 años y un poco más. Y pues también hay que considerar que las estadísticas dependen de quién lo levante, si no hay intereses políticos de por medio, por lo que me fijé en estadísticas que fueran levantados por varias fuentes y que los números no tuvieran mayores disparidades entre una fuente y otra. Esto con el fin de garantizar que fuera lo más imparcial, lo más objetivo posible y considerar que no todas las estadísticas son fiables, no todas las estadísticas son confiables. ¿Te pueden dar una dirección general de para dónde se está desarrollando el país? Sí. ¿Son todas estas las estadísticas que hay que tomar en cuenta? No, hay muchas más, pero para acotar el tiempo a esta discusión, pues se tomaron nada más estas. Empezando por la que tienen en pantalla, que es la de expectativa de vida al momento de nacer. Como pueden ver, pues de los 70s a la fecha ha incrementado la expectativa de vida del país, pero no se ha visto un cambio mayúsculo o sustantivo de un año a otro. Hay un aumento gradual. En el 2020, por el tema del COVID, tuvo un deceso, pero volvió a sus antiguos números, incluso un poco más alto ahí por la última cifra que tenemos de esta estadística. Esta viene del Banco Mundial, creo que es bastante confiable. Pasemos a otra muy parecida, esta ya es de Cuéntame del INEGI. ¿Cómo está igual la expectativa de vida? Pues sí, podemos ver que en el 2021 estaba para mujeres en 78.2, hombres 72.5 y para el 2022 tenemos 78.4 a 72.6. Un pequeño incremento, digo, que va de acuerdo a la tendencia. Y esto es una cuestión que hay que anotar también. Las tendencias que vemos de mejora en algún gobierno u otro, puede que no tengan que ver con el gobierno en turno y más bien que sea una tendencia arrastrada de sexenios anteriores. No hay que escandalizarse si vemos una tendencia negativa, porque puede venir de antes y no hay que adjudicarla nada más a un responsable. Tampoco hay que entusiasmarnos si vemos una estadística de mejora, porque pues también puedes adjudicarlo a los anteriores. Y en esta gráfica podemos ver cómo está México en comparación con otros países de la Organización de Países Desarrollados. Y podemos ver que tenemos Japón hasta arriba, era de esperarse, con 84.5, España 83.2, Noruega 82.6 y aquí está México. No estamos demasiado bien parados, estamos un poco arriba de algunos países, abajo de la mayoría. Estados Unidos me llamó la atención que esté hasta abajo, que hace por acá Estados Unidos si es un país rico, pero bueno, tienen sus propios temas de salud, sobre todo hay una discusión interesante entre salud privada y pública, pero podemos ver que México, aunque ha mejorado relativamente a sí mismo la expectativa de vida, la ha aumentado, pues en relación con otros países, pues no hemos avanzado igual al paso que deberíamos. Aquí, por ejemplo, podemos ver dónde se encuentra México ya en una gráfica horizontal. Podemos ver que aquí estamos y cómo estamos con respecto a los demás países, todo lo que tenemos antes de nosotros. Luego, la segunda estadística que me parece interesante es ver, bueno, la tasa de homicidios, porque hay
crímenes que no se reportan generalmente como robos, secuestros, etcétera, porque puede ser que no tengas confianza en el sistema o puede ser que tengas sospechas de que el sistema colabora con los criminales, pero una estadística muy difícil de no reportar es la tasa de homicidios. Generalmente si matan a alguien se reporta. Entonces, esta es una buena forma de ver cómo está el tema de la seguridad del país. Y podemos ver que si, digamos, hay mucha laraca en cuanto a la violencia que hay actualmente en México, pues sí, porque venimos de una tendencia heredada de sexenios anteriores, de la anterior administración a la actual, o sea, me refiero a la de Andrés Manuel López Obrador, y pues sí, vemos cómo pegan brincos del 2007, por ejemplo, del 2014 pega un brinco, pero en el 2018, que es cuando toma posesión Andrés Manuel, pues se puede ver que al menos se detiene y se sostiene y ahorita ya se encuentra a la baja. Bueno, recordemos que Andrés Manuel prometió que iba a acabar con la violencia y demás. La verdad, siendo sincero, no hay manera en este país que se pueda acabar la violencia de forma tan dramática como por ejemplo con El Salvador, que es un país pues más pequeño que el nuestro, mucho más fácil de controlar, etcétera. Aquí la verdad es que el tema del crimen organizado tiene muchas más aristas y es muy complicado. Lo que sí le podemos reconocer a la administración de Andrés Manuel es que pues bajó, al menos detuvo el crecimiento de la tasa de homicidios y la ha bajado un poco hasta 2023. ¿Cumplió con lo que prometió? No. ¿Lo empeoró? Tampoco. ¿Lo mejoró? Sí. Sustantivamente, no. Marginalmente, sí. Entonces podemos decir que aquí tenemos una nota positiva, pero no tan positiva como la pintaban algunos al principio de su administración o de su gobierno. Aquí está la tasa, otra gráfica para verlo de forma más, pues valga la redundancia gráfica. Y pues sí, el 2018 estaba la tasa en su punto más alta y ha bajado hasta 2023. Hay que reconocerlo, sí, no ha aumentado la violencia, al menos en este rubro que es de homicidios, al menos en esta estadística no ha aumentado, o tampoco ha disminuido a niveles en que podríamos considerar al país seguro, en que podríamos considerar que la sociedad es segura para que los niños corran en las calles y demás. Entonces, nota buena, pero no tan buena. Y esto es una buena nota que sí pueden reportar a lo alto la administración saliente, y es que la pobreza en México disminuyó. El porcentaje de pobreza en el país bajó. Entonces podemos decir que si bien en 2018 teníamos 41.9% de pobreza en el país y que subió, ojo, llegando ya teniendo 2 años o más o menos año y cacho, López Obrador subió a 43.9%, hubo un descenso dramático hasta 36.3%, que si nos vamos a lo que reporta el Banco Mundial, son 8.8 millones de personas fuera de la pobreza. Me parece que esta es una estadística que cumple o que demuestra que se cumplió con la promesa de campaña de López Obrador de por el bien de todos, primero los pobres. Aquí podemos ver ya del INEGI, datos del INEGI, bajó de 51 a 46 el total de pobres y la pobreza moderada bajó de 43 millones a 37 millones. Hubo un leve incremento, eso sí, de pobreza extrema. Entonces hay que revisar, y puede ser material para otro video, cuáles son las definiciones y de dónde vienen las definiciones. Pueden checar la Coneval, por ejemplo, ahí tiene un diccionario de las definiciones de pobreza moderada, pobreza extrema, pero sería bueno desarrollar un video aparte para revisar qué es lo que los organismos internacionales, etcétera, etcétera, consideran como pobreza moderada, pobreza extrema, pobreza en general,
cuáles son los criterios para considerar que aumenta o disminuye. Pero podemos decir que al menos en cuanto a pobreza moderada, dependiendo cuáles sean las definiciones del INEGI, sí hubo una mejora sustantiva. Aunque, nota aparte o nota al margen, pobreza extrema aumentó. Esto según lo que reporta el INEGI hasta el 2022. Y otro dato ya para ir cerrando esta conversación, la migración a mí me parece importante porque es qué tanto apuestan las personas al país en el que se encuentran. Si por ejemplo hay mucha migración, emigración hacia afuera, pues la gente no confía en el país. En cambio, si recibes mucha inmigración no fluctuante, o sea, no pasajera, sino que se viene aquí a trabajar, eso habla muy bien de tu país, porque eso quiere decir que tu país tiene oportunidades para el desarrollo. Entonces, México, pues como pueden ver, su punto más bajo de migración neta fue en el 1985. Su punto mejor, digámoslo así, fue en 2009, seguido de 2011. Y actualmente nos encontramos cerca de aquí, pero pues tampoco seguimos expulsando inmigrantes. Recuerden que la migración neta, si es negativa, quiere decir que estás enviando más gente de la que recibes. Entonces, tampoco, digamos, estamos bollantes en el sentido de que la gente se quede aquí o que estamos volviendo a recuperar o estamos recuperando a la gente que se fue fuera, a los paisanos que están fuera, porque tenemos o rebosamos de oportunidades aquí en México. No, realmente no. Y por último, y este es muy interesante, que es una gráfica interactiva de la ONU para el tema de migración, es ver cuáles son los receptores de remesas. Y México pues está ahorita en el tercer lugar de mayor recepción de remesas y podemos ver que en realidad la tendencia de recibir dinero por remesas va al alza y estamos ahorita compitiendo con la India y con China en cuanto a recepción de remesas. Somos el tercer lugar en el mundo que más recibe remesas. Habría que preguntarse qué pasaría si Trump cumple con la amenaza de expulsar a los inmigrantes mexicanos de forma masiva. Me llamó la atención aquí que pues también se encuentra Francia y Alemania, países que más bien consideramos que no expulsa población, que más bien la recibe, pero pues aparentemente también tienen mucha población fuera que les manda remesas o lo suficiente para estar entre los primeros lugares de receptores de remesa. Y me pareció interesante, hasta abajo viene una gráfica muy, muy interesante, porque aquí muestra de dónde vienen y a dónde van la mayor parte de los inmigrantes. Entonces, y aquí es donde está el riesgo de México. Nuestro mayor receptor de inmigrantes es Estados Unidos. De nuevo, tenemos un alto riesgo de que se nos venga abajo la economía porque no tenemos diversificados nuestros flujos migratorios a otros lados, los tenemos todo en Estados Unidos. O sea, es Estados Unidos o nada. A diferencia de otros países como por ejemplo la India, que está más diversificado, como Rusia, que también está más diversificado y demás, pero México solo tiene una opción, Estados Unidos. Y si Estados Unidos decide expulsar de forma masiva inmigrantes mexicanos, habrá que ver qué sucede con las remesas. Pero bueno, ese ya es tema para otro video. Los dejo hasta aquí. En conclusión, ¿ha empeorado las cosas objetivamente hablando con López Obrador? No. ¿Morena ha empeorado las cosas? No. ¿Ha mejorado las condiciones de vida en el país? Sí, con sus matices en cuanto a la pobreza extrema. ¿Ha cumplido con todas las expectativas? No con el nivel en el grado en el que se esperaba que las cumpliera, pero sí ha mejorado las condiciones. Entonces, podemos decir que el balance es positivo,
pero no es como para festejarlo a lo grande, así triunfalísticamente, no, no lo es. Agradezco mucho tu compañía, espero me acompañes en siguientes videos, por favor suscríbete, si te gustó este análisis dame tu like y agrégame un comentario si lo tienes. Hasta la próxima.